Buenos días. Un provecho para cada uno de ustedes. Realmente que hay algo que siempre reconozco. Para mí es un honor de ponerme aquí enfrente y sobre todo tomar un micrófono y hablar sobre las experiencias que el Señor me ha permitido vivir en mi vida. Digo porque es un honor. ¿Saben por qué es un honor? Porque si fuera de merecimiento yo no tuviera el lugar de ponerme. Todo lo que he vivido hasta ahorita, todo lo que he recibido hasta ahorita, ha sido por gracia, porque realmente no me lo merecía, porque no era el tipo de comportamiento de vida que llevaba a este punto de estar aquí enfrente de ustedes. Yo tengo voy para 13 años de estar dentro de esta organización. Yo recuerdo muy bien los primeros meses cuando venía a esta organización y me preguntaba qué hacían aquellos hombres que decían que tenían 10, 14, 15, 20 años de estar en esta organización. Le hicieran permanecer por tanto tiempo en un lugar como este. Y fíjense que yo hace 12 años atrás, 13 años atrás, realmente que mi vida era era algo muy distinto a lo que actualmente mi vida. Yo vivía un tipo de vida que muchos nos anhelaban, pues el Señor me había bendecido en muchas áreas de mi vida y saben lo peor de todo que actualmente digo, me había bendecido, pero en ese momento yo decía no. El Señor, Dios no existe. Todo es porque yo soy capaz, porque yo soy inteligente, porque mi fuerza, mi esfuerzo, porque he sido tenaz, pensando de que todo lo que hacía era mi empeño, mi fortaleza. De hecho, me caían mal los cristianos. Para mí, ser un hombre cristiano era ser un hombre cobarde, homosexual, incapaz de poder cambiar situaciones de su vida, que necesitaban la influencia supuesta de una fuerza superior para poder llevar todo eso. Y sobre todo aquellas cosas que estaba viviendo, que deberían de haberme dado muchas alegrías, que me habían de hacer sentir pleno, que como decían muchos, ya estaba hecho en todas las cosas que estaban, porque a mis 23 años ya tenía títulos universitarios, ya tenía maestría, ya había conocido lo que era emprendimiento. Desde muy joven entendí lo que era el tema de emprender. Sin embargo, no podía entender cómo era posible que todas las cosas que yo supuestamente gozaba, de repente eran efímeras. De repente podía estar viviendo lo mejor del momento y llegaba a mi cuarto y era como el anuncio de ese conejito de Energizer, que nomás entraba a aquel cuarto y aquella máscara de alegría simplemente la colgaba ahí enfrente del espejo. Comenzaba a ver mi realidad. Una realidad donde realmente no era feliz, donde realmente no me sentía pleno, donde necesitaba estar comprando amistades, pagándoles alcohol, pagándoles droga, pagándoles mujeres, porque no sentían el vacío que sentía dentro de mí y el poder llevar mi soledad. Para mí era algo muy difícil. Enfrentar con la voz de juicio propio que tenía dentro de mí eran las cosas más complicadas que tenía. El saber que la única manera en que yo podía supuestamente sobresalir era a través de mi profesión, porque desde que me gradué comencé a hacer a ese profesional diferente, a ese profesional que le metió el empeño porque desde niño me enseñaron a trabajar. Y yo sabía que no iba a hacer cola donde iba a entrar. Fíjense que bajo ese esquema me estaba viviendo en el tiempo. Profesionalmente tenía muchos éxitos, trabajaba para empresas transnacionales, ganaba una unidad monetaria que no era la del país. Esta empresa me hacía viajar por varios lugares de Centroamérica y Latinoamérica. Sin embargo, volver a mi casa para mí era un síntoma de tristeza, porque yo decía, volvía a la casa de perros y gatos. Volvía a la misma realidad que estaba viviendo. Y miren que recuerdo una vez que después de uno de esos viajes de trabajo llegué a la casa de mis papás. Mi papá no estaba viendo el partido del domingo como normalmente los hacía, sino que estaba en la sala con una cara de preocupación. Pobre viejo, estaba como palo de gallinas. Ya que llegué yo, nos convocó a todos en familia
Y desde pequeños nosotros nos crecimos crecimos en uno de los rubros que se desarrolló en mi papá, que era el rubro de transporte. Nos dio la noticia de que debido al negocio que nosotros desarrollábamos, había hombres de mar que habían puesto los ojos sobre nosotros y que nuestra seguridad dependía de una suma económica y que si no pagábamos eso teníamos que llevar precauciones. ¿Y qué es lo que hace un hombre de Dios cuando no puede tener su propia seguridad? Trata de utilizar mecanismos de seguridad, un mecanismo de seguridad que fue cambiar el calibre de mi arma, fue la necesidad de andar un fierro en la espalda que me bajaba los pantalones y que me los andaba subiendo porque caminaba como Cantinflas, que ya iba a tener los pantalones porque el mismo peso del arma me los bajaba. El andar en Tegucigalpa, en un arte, y tener la necesidad de estar viendo para todos lados, a dar una vuelta en la manzana para poder ver si nadie me iba siguiendo. Y bajo esa locura, recuerdo que un fin de semana salí a celebrar, no sé, en ese tiempo sobraban los motivos para ir a celebrar porque era viernes, o porque era sábado, o porque ganaba el Olimpia, o porque perdía el Olimpia. Total, motivos sobraban para no estar en mi casa. Recuerdo que ese día estaba celebrando un triunfo académico. Esa noche en ese bulevar de aquí de Tegucigalpa fue una noche donde fumé, bebí y aspiré todo lo que me puso por delante. Y creyéndome un rápido y furioso, tomé mi camioneta en horas de la madrugada. Llegó a una intersección de uno de los bulevares, desarrollando aquel carro a alta velocidad. Veo que el semáforo me favorece, pero hay un carro turismo en que no respeta el rojo. Y al tenerlo enfrente no me quedó ni chance de meterlo ahí. Y es ahí cuando, como ingenieros, aquí el maestro, el ingeniero nos enseña que teníamos que ser lógicos. O sea, ¿cómo era posible que un carro tan pesado agarraba el carrito pequeño? Mi carro tuvo que pararse en la mediana del bulevar porque no pude controlarlo. Y en el momento de bajarme, ni mis ocupantes, ni los ocupantes de aquel turismo, teníamos un solo rasguño, no una uña quebrada, no solamente el malestar porque se nos había botado el trago, la cerveza le había caído al mundo. Ese malestar. Y en ese momento en que llegaron las patrullas, comenzaron a llegar las ambulancias, comenzaron a hacer. Y aquella pregunta de que en aquel bulevar que había visto que en esa misma intersección, cómo se había matado gente por las mismas situaciones que yo estaba haciendo. Y que aún andando más perdido que Adán y Eva en el día de la madre, el Señor me estaba guardando porque ni siquiera tránsito se me acercó para hacer una prueba de alcoholemia o ponerme a soplar sabiendo que era un sábado por la noche, me iba a tocar estar toda la noche en una postra. Miren que con esa pregunta, el por qué, llego a mi casa, obviamente mi carro iba en grúa, y mis papás no me recibieron con felicitaciones, sino que fueron razones más de regaño, razones más de mi mamá para llorar. Yo entrar a aquel cuarto y aquel sábado en el día, recuerdo yo que mi problema no era el momento de la goma, no era la crisis de ansiedad que daba después de estar en el consumo de las drogas. Mi problema era esa goma moral que muchas veces nosotros le decimos, cuando utilizamos ese hubiera como consuelo de derrotados. Y pensando que si él se hubiera frenado, si hubiera utilizado una ruta diferente, y se hubiera bajado la velocidad, pero nada de eso cambiaba esa situación. Y en ese momento, en aquella soledad que estaba en la habitación, escuchando esa misma voz que me servía de juicio propio, que me decía que era un bueno para nada, que era un desperdicio de vida, que qué tipo de ejemplo le daba a mis hermanos, que casi mataban a mi papá de una cólera porque tantas veces que me había regañado por andar manejando alcoholizado, que si mi mamá tenía depresiones yo le daba más motivos para llorar. Aquella misma voz que estuvo todo el día molestándome hizo un momento una invitación, diciéndome una frase poética que decía yo, que utilizaba, que si la vida era un martirio, el suicidio era una obligación. ¿Y por qué no tomaba aquella arma y un simple movimiento de manos iba a acabar con cualquier problema que tenía? Promete que aquí es el momento en que se sentían como leones enjaulados. Y saben que, fraternos, sentando en toda esa tormenta, ahora puedo reconocer
que Jesús no llega ni antes ni después. Que Jesús utiliza las ocasiones, cada una de las ocasiones que nos suceden, tiene un propósito, aunque nosotros no lo veamos. Porque justamente en todo ese momento en que estaba, cayó en mi celular, en aquel entonces eran los BlackBerry, un BB Messenger, de unos amigos que por mucho tiempo me estuvieron invitando a los capítulos de jóvenes. Yo no sabía que era eso de fraternidad de hombres de negocios. Yo pensé que aquí solo llegaba gente de Cristo. Yo pensé que eso era para viejos. Yo que ahí iba a ver que había de jóvenes. Lo raro es que a mí no me invitaban ni a una iglesia ni a un templo, sino que me invitaban a un lugar de comida rápido. Y fíjense que ese momento en que cayó ese mensaje utilizó simplemente como la excusa perfecta para salir de mi casa. Utilicé aquella invitación a llegar a aquel capítulo por primera vez, como mi válvula de escape y con mi orgullo pensando, bueno, aquí quito mi compromiso, llego por primera vez y ya no me pueden volver a molestar, porque yo pensando que yo le hacía un favor a aquella persona que por tanto tiempo me había insistido en venir por primera vez a este lugar. Y saben, yo llegué por primera vez a un capítulo de jóvenes, con mis pupilas completamente dilatadas, con ojeras, con un aliento de dragón, con una cara de pocos amigos. Y aquellos jóvenes en la puerta al verme, lo primero que me dijeron, bienvenido, es usted la persona especial que estábamos esperando. Y se me guindaron con un abrazo que yo jamás pensé que iba a ser recibido así. Al verme mis amigos me fueron a recoger, nunca andando en las barrandas, ni siquiera me habían servido un trago. Y ese día salieron corriendo a darme el pollo frito, a servirme el fresco. Y el momento en que el moderador se paró aquí enfrente, digo, tenemos un invitado especial, y todo el mundo se levantó, aplaudió, me fueron a dar la mano. Yo realmente que llegar por primera vez aquí en Pinel y permanecer no fue por el hecho de la identidad, no fue por el hecho tampoco del testimonio, fue por el hecho del simple hecho de lo que somos nosotros, sus signos sobre nosotros es amor. Aquel amor que comenzaron a demostrar aquellos jóvenes y que entendieron muy bien el fin de esta organización, que es el fin de nuestra organización, no es llenar ningún salón, ni vender mucho menos platos de comida, o andarle metiendo boletos a los fraternos para que vengan. El fin de nuestra organización es para que hombres como usted, como yo, que no quieren saber en su soberbia nada de Dios, conozcan a un Jesús genuino, y que ese mismo Jesús conoce. ¿Saben? Yo comencé a llegar a tener, y el problema fue que no llegar a un lugar que iba en contra de mi creencia, el problema fue que ese lugar me gustó. Y aunque yo criticaba cada uno de los testimonios que decía sábado con sábado, estaba llegando a aquel capítulo, y aquellos jóvenes hicieron todo su trabajo en fe, en oración, en llevarme a un encuentro genuino con Jesús, y por ese trabajo me recuerdo que me encontré en un salón. En aquel salón molesto porque me habían quitado el celular, molesto porque no había agua caliente en el baño, molesto porque estaba demasiado lleno y me dieron una colchoneta. Pero sin embargo, un sábado que marcó mi vida, cuando aquel hombre que estaba enfrente hablaba sobre la familia, cuando aquel hombre que estaba diciendo que la familia debería ser ese centro de seguridad, en ese centro de amor, ese centro donde los hijos corran hacia los padres, porque pueden sentirse seguros. Y yo pensaba en el interior, cuántas veces huí de mi papá, porque era uno de los principales causantes de mi problema. Cuántas veces no quería saber nada de mi mamá, porque no quería escucharla llorar otra vez. Cuántas veces me les escondí a mis hermanos, porque si nadie me había ayudado a mí, porque yo tenía que ayudarle a ellos. Y fíjense que aquel hombre dijo algo que marcó, diciendo de que muchas veces nosotros esperábamos recibir, pero teníamos nuestras manos llenas de resentimiento, de rencor, de falta de perdón. ¿Y cómo podíamos agarrar algo si sosteníamos otra cosa? Y de repente aquel hombre comenzó a hacer aquella motivación y hizo invitación en medio de una alabanza, que si había algún joven en ese lugar que estaba dispuesto a dejar eso ahí, que pasara enfrente. Yo no sé cómo hacerlo, sin embargo, solo sé que algo me inspiró. Fui enfrente y cuando llegó el machito que era, Dios comenzó a quebrantarse.
ante la presencia del Señor. El machito que por mucho tiempo reprimió su llanto comenzó a desmoronarse. Y una palabra de un hombre que no conocía simplemente le aniquiló toda resistencia que hay en su ser cuando aquel hombre se presentó en él. Hijo, dice Jesús, que cada vez que estás en tu habitación, tratando de poder detener un sueño que se te escapa, preguntándote por qué te sientes tan solo y abandonado, por qué te sientes derrotado, por qué te sientes que no vales para nada. Él te dice, hijo mío, vales todo el mundo y la vida por ti. Y saben que eso reventó. No sé cómo, solo sé que lo viví. Aquel hombre comenzó a orar por mí. Y comenzó a observarlo, comencé a ver cómo aquel salón comenzaron a apagarse los focos y del fondo de la oscuridad parecía un hombre alto, un hombre fuerte, que al ponérseme enfrente me decía, hijo, yo soy Jesús y he estado a la puerta de tu corazón esperando que abras. Y miren, mis imposibles a través de ese encuentro con Jesús se volvieron posibles. Porque mi problema no era dejar ciertas cosas. Y eso era mi temor, porque aunque yo era alcohólico, drogadicto, mujeriego, el problema es que esas cosas me gustaban. Y aunque sabían que estaban mal, no había podido dejarlas. Y con un encuentro con Jesús, fueron capaces. Recuerdo que después de eso comencé a tener una mejor relación con mis papás, con mis hermanos. Vine a donde ellos a pedirles perdón por el tipo de hijo que había sido, por el tipo de hermano que había sido. Y fíjense que sin saber cómo, recuerdo que después de ese Israel, llegué a mi habitación. Como costumbre, en mi casa siempre había Biblias, pero Dios las utilizaba para otras cosas que no eran para leerlas. Y a aquella Biblia le faltaban hojas. Y comencé a tratar de entender qué es lo que había sucedido conmigo. Y comencé a conocer a ese Jesús. Ese Jesús que me amó. Ese Jesús que ante mi necesidad respondía con una promesa. Y mi familia era casi como la familia peluche de Eugenio Derbez, que por todo peleábamos. Pero ¿saben qué? Una promesa comenzó a ser mi estandarte de guerra. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo sin imponerle nada a mi hermano vio un cambio en mí y decidió a comenzar a servir dentro del capítulo. Mis papás comenzaron a preguntarse qué es lo que había sucedido conmigo. Y en la iglesia religiosa en que asistía mi mamá me dijeron que esto de Finet era algo completamente tuyo, que esto era una secta de formación, que aquí no había credo, que aquí no había Biblia, que tuviera cuidado con sus. Y por curiosidad la llevamos a un encuentro nacional como el que va a haber en poco tiempo aquí en Zona Centro. Y miren, uno de los mayores tesoros que guardo en el corazón. De ver a aquella mujer que me acompañaba, que es la mamá Gris, y que en el momento de las alabanzas, siendo ministrada por el Espíritu Santo, volvía a brillar, comenzaban a darme razones por no faltar. Al día siguiente de aquel encuentro, recuerdo yo que encontré a mi mamá en el baño, botando todos los ansiolíticos, las pastillas para poder dormir, siendo mi hijo. Si Jesús ya me sanó, esto simplemente me estorba. Debido a una crisis financiera que tuve, porque el Señor comenzó a trabajar conmigo. Perdí mi empleo, comencé a tener una crisis financiera y el Señor permitió de que volviera a trabajar con mi papá. A doblegarme porque era un soberbio, porque los triunfos académicos que tenía, los triunfos empresariales que tenía, me hacían de ver de menos a mi papá. Yo le decía a mi papá literalmente que él manejaba sus empresas como una pulpería, solamente para golpearlo en el orgullo. ¿Y saben qué sucedió? Al verle en una unidad de cuidados intensivos, cuando los médicos decían que su corazón no daba para más, y poder orar en fe y ver cómo muchas personas me acompañaban de esta organización de la Red Nacional de Oración, clamando por un milagro que el Señor hiciera su obra y que los médicos al momento de que lo iban a operar no encontraron nada en su corazón. Comenzamos a acercarnos. Me tocó a mis 27 años hacerme encargo prácticamente de todas las empresas, a pelearme con mi papá literalmente por cada decisión, porque yo la miraba de una parte académica, él la miraba en la forma de ser, pero comenzarnos a acercarnos. Y saben, de esos zipizapes que a veces nos daban, de eso de que él no entendía porque yo quería pagar impuestos,
porque no entendía porque yo quería hacer la forma correcta. De todo eso el Señor comenzó a obrar en nuestra familia. Los imposibles comenzaron a llegar en la parte empresarial. Nosotros mirábamos y casi imposible que vendiendo unidades de equipo pesado, poderlas vender de contado. ¿Y saben qué sucedió? En todo ese tiempo nuestros principales clientes comenzaron a hacer las iglesias, los ministerios, las ONG cristianas, y nos llegaban a pagar de contado. Una crisis que nos afectó mucho, pero que también sirvió para ver su gloria, porque no hay desierto sin su gloria. Nos unimos como familia, levantamos una empresa familiar. El Señor me dio la oportunidad de volver a regenerar mi vida y mi forma, mi enfoque de empresario, a crear una empresa de transporte. Y una cosa que aprendí aquí era de que mis empresas y mis finanzas están al servicio del Señor, porque no me pertenecen. Yo solo soy un administrador. Y aquellos buses que el Señor había puesto a mi disposición servían para que los jóvenes, para que las mujeres, los hombres comenzaran a andar en cualquier situación de que Finel la meditara. Cada vez que había salido de jóvenes, ahí iban mis buses. Muchas veces me salían los líderes diciendo, Jorge, fíjense que no alcanzamos, y yo sabía que era un momento para poder sembrar. Llegó el tiempo, mi pelo comenzó a encanecerse, ya no era tan joven, y entendí que era un momento en que el Señor me mandaba a crecer. El problema es que teníamos que, aunque nos llamábamos jóvenes, ya no estábamos ahí, no teníamos un lugar como para poder llegar ya estando en medio de hombres. Y alguien nos dijo, si ustedes andaban abriendo capítulos en todo Honduras, ¿por qué no pueden abrir un capítulo de hombres? Y hace 8 años así, nació mi capítulo. 8 años que comenzamos a creer que el Señor podía ser parte de lo que traíamos jóvenes a los hombres. Un capítulo que para honra y gloria del Señor hemos levantado a través de su amor y de fuego muchos hombres. Hemos visto la gloria del Señor. Miren que sucedía algo. Yo ya tenía 28 años. Por mis problemas en la parte de la sexualidad, tenía un temor de tener una relación, porque sabía de qué pata me cojeaba. Y un día ya cansado en esa situación, yo dije, pucha, he pedido tantas cosas, pero no he pedido una. Y recuerdo muy bien que agarré esta papeleta y comencé a hacer una descripción de una mujer. Obviamente comencé por la parte física, porque creo que el Señor no le va a dar nada a uno que no le guste. Y comencé también a describir la parte espiritual, la parte de su carácter. Recuerdo muy bien que había un evento de damas de no sé qué. Solo sé que yo estaba organizando las mujeres que estaban llegando a aquel evento. Llegó un grupo de muchachas con unas maletas más grandes que ellas. Y aquella muchacha prácticamente me tiró la maleta y casi me da vuelta aquella maleta tan pesada. Y miren, el momento en que vi a esa mujer que llevaba la maleta, quedé completamente impactado. El detalle es que yo la vi y ella no me vio. Y no hallaba cómo entrarle a aquella mujer que me había dejado completamente impactado. Y como he aprendido que los hijos de Dios no son ratón para esconderse, ni serpiente para arrastrarse, me le fui a preguntar. Y aquella mujer me salió más dura que un par de cerdas en la vida. Miren, cada vez que yo trataba de acercarme, de tratar de enamorar de ese corazón, ella me decía, ¿sabes qué, Jorge? No hay nada más siniestro que el corazón del hombre. Si sus intenciones son buenas, pónganle las primeras en las manos del Señor y después me viene a hablar. Yo, como también tenía parte de mi poeta, yo les decía, el Señor ha de haber visto la alegría de mi corazón y cómo va a contestar el suyo. Comenzamos a una relación bendecida por su familia, bendecida por mi familia. Una relación que recuerdo muy bien que en el primer 14 de febrero yo, como todo enamorado, estaba preparando todo para que ese día celebrarlo con todo. El problema fue que a las 9 de la mañana ella me llamó llorando, diciendo de que su mamá la habían ingresado de emergencia a un hospital. Y ese día que ingresó a ese hospital, no salió de ese hospital más que sin vida.
ver cómo aquella mujer que había enamorado, que le había pedido a Dios, aquella mujer que brillaba, comenzaba a apagarse por aquella tristeza y aquella depresión. Y aprender que no significaba cuánto tiempo teníamos de noviazgo, no significaba cuánto tiempo la conocía, sino significaba mi palabra como hijo de Dios, a quien se lo había pedido, y que el amor era un compromiso. Muchas veces en medio de las crisis de aquella mujer, me tocaba ir salir corriendo donde estaba ella, porque las hermanas me decían que no quería comer, que no quería dormir, y solamente en mis brazos se lograba dormir, la llevaba como niña a dormir en sus brazos. Hubo un tiempo en que me dijo que no quería saber nada de mí, se encerró en su cuarto, y cada vez que llegaba a su casa de habitación se volvía a encerrar. Y por un año yo tuve una relación con una puerta. Y en esa puerta, y no solamente le hablaba a través de la puerta y oraba al frente de esa puerta diciéndole al Señor: Señor, usted vio que por este portal entró una mujer muerta en vida por la tristeza, pero ha de salir una mujer victoriosa. Y aquella mujer que había abandonado sus clases de medicina porque decía de que si no pudo salvar la vida de su mamá, ¿cómo iba a salvar la vida de otros? Salió tocada por el Espíritu Santo. Miren que con el tiempo ella se graduó, comenzamos a servir como novios. Y muchos nos molestaban que el anillo para cuándo. Y la verdad que hay una cosa que yo he aprendido, que si las cosas no son el tiempo de Dios, no quiero hacerlo. Y veníamos de servir no sé dónde, solo sé que la llevaba para su casa. Recuerdo muy bien que la dejé en su casa, iba camino a mi casa y vino una orden de parte del Señor, que era tiempo de honrar a su vida. Bueno, como todo romántico, comencé a preparar flores, el anillo. Mi mamá tuvo una joyería por mucho tiempo en el centro de Tegucigalpa, así que diseño me sobraba que hacer. Y como sé que somos hombres de valor, me le fui a meter al grupo de damas a que asistía a ella. Y ahí enfrente de 40 mujeres me le fue a poner de rodillas con aquel niño pidiéndole que fuera mi esposa. Ese día que me dijo que sí, yo salí que casi bailaba, que casi flotaba de la alegría. El detalle era que era 29 de enero del 2020. Mis empresas iban bien de boca, pero no sabía lo que venía. Muy alegres comenzamos a cotizar, comenzamos a ver salones en febrero, pero mis buses salieron a trabajar el último fin de semana de febrero del 2020 y no volvieron a trabajar. La crisis que vino con la pandemia comenzó a golpearme muy fuerte en la parte financiera. Por orden del Señor me había dicho de que no podía despedir a alguien porque no era tiempo de abandonar, sino de cuidar de sus hijos. Y retuve a mis trabajadores por más de un año, creyéndole que era una orden del Señor, y sigo creyendo que así fue. Mis finanzas iban cada día más rojas. Las cuentas con los bancos estaban volviendo impagables. Como estamos en el ministerio, en este ministerio, que hay un ministerio de oración, todos los días a las 4 de la mañana nos levantábamos a orar y le pedíamos al Señor que hiciera un milagro sobrenatural en todo, y también pedía por mis finanzas, pero no miraba respuesta. Y miren que justamente para ese momento yo recuerdo que yo estaba como director de responsabilidad de apoyo social para la final de aquí en la zona centro. Y este es un ministerio que se encarga de andar invadiendo zonas y llevando amor a través de brigadas médicas, a través de cortes de pelo, a través de muchas cosas, con la idea de dejar sembradas semillas en capítulos. La Junta Directiva Nacional nos dijo: jóvenes, muchachos, yo sé que están muy acorde de que hemos dado amor, pero es tiempo de cuidar nuestra casa. Necesitamos que hagan porciones de comida y que apoyemos a los fraternos que le están pasando mal. Hagamos hincapié en aquellos que están enfermos, aquellos que han perdido empresas, aquellos que han perdido seres queridos. Prioricemos en la ayuda, en el huérfano y en el extranjero. Yo recuerdo que estaba en ese Zoom, apagué mi cámara, me rasqué mi cabeza y lo único que pregunté: ¿quién va a cuidar de mí? Pero el mismo Espíritu Santo me pegó un jalón de orejas y comenzó a reflexionar en todo lo que... Y dice que todo se había ido con la pandemia. Solamente tenía una tarjeta de banco que la había escondido para no sacar un dinero, porque yo decía, ese iba a ser el enganche para mi boda.
Y miren muy bien qué predicamento el que tenía, en bancarrota, comprometido. Y con el único dinero que tenía, él le iba a decir a mi esposa que el Señor me ordenaba que lo sembraran, porque como líder no podía decirle a otros que fueran si yo no estaba dispuesto a dar el primer paso. Y miren que es la respuesta de una mujer que es ayudada. Ella solamente me dijo, mire, Jorge sabe que usted con ese dinero puede hacer muy poco, pero en las manos del Señor es sobreabundante. Entréguese, creamos que el Señor puede. Nosotros pensábamos que con ayudar a 200 familias aquí en la zona central estábamos más que servidos, pero como el Señor no, como para el Señor no hay sobreabundancia, pues resultó que le plació que brindáramos apoyo a más de 1000 familias aquí en la zona central. Que cuando vinieran los huracanes y otra, teníamos la capacidad de comprar víveres, de comprar colchonetas, botes de agua, medicinas para mandar a la zona norte. Y justamente cuando me tocó dar un rendimiento, una rendición de cuentas con los presidentes de capítulo y con todos los líderes de la zona central, recuerdo muy bien que terminó aquella videollamada y escuché el timbre de mi casa, un fraterno que había escuchado uno de los testimonios que había dado, que me había comprometido y que no sabía cómo iba a honrar ese compromiso, y él me dijo, y yo sabía que la crisis que había vivido él, porque le había dado esas ayudas, y me dijo, Jorge, ¿sabe qué? Yo le escuché que usted estaba comprometido, mire, tengo este traje que está de paquete, a mí no me queda, pero probablemente a usted le queda, si no le queda, que déselo a alguien. ¿Y saben qué sucedió? Mi Señor comenzó a hacer. Hicimos un pacto con el Señor, que nuestra boda no iba a ser de esas bodas normales, de que lleguen los novios y la baile, nosotros hicimos un pacto con el Señor, que no íbamos a servir ni siquiera un vaso de agua, sin primero honrar a aquel que nos había unido. Y el Señor nos superó nuestros sueños. Nos casó en la iglesia más impresionante de aquí de Tegucigalpa. Nos llevó a un bello jardín. Y se me fue que yo era bien romántico para contar las cosas, pero ¿cómo no contar que yo, teniendo problemas financieros, hizo que mi esposa se casara con un traje de diseñador? ¿Cómo no contar que yo no tenía ni siquiera para el combustible muchas veces? Y el Señor nos mandó de luna de miel al extranjero. Y miren, ya después de venir de luna de miel, de venir todos tostados por el sol, el único petición que me había hecho mi esposa, viendo mi tamaño, era de que por favor no me hiciera lavar de mano, que por favor me comprara una lavadora. Y yo recuerdo que era lo único para lo que teníamos, para la lavadora. Nos fuimos a un almacén y veíamos los precios y realmente se nos salía el presupuesto. Y había un vendedor que nos andaba rondeando, preguntando, y yo por quitármelo encima cuando él me preguntó si teníamos crédito, le dije que no, y entonces le di mi tarjeta de identidad. Y yo sabía cómo estaban los bancos. Pues si las tarjetas de crédito me llamaban para recordar las fechas de pago. Y miren que las cosas que hace el Señor y las promesas que Él cumple, porque yo había leído que compraremos su dinero. El vendedor no se fue donde estaba yo, sino que fue donde mi esposa le dijo, ¿sabe qué, señora? Usted pida lo que quiera, porque yo, este hombre, tiene un crédito que no me falta. Ese día no solamente salimos con la lavadora, sino con los muebles, con la televisión, con la cafetera, con el microondas, porque el Señor comenzó a cumplir. Realmente que la vida de casado me cambió. Comenzamos a vivir unas situaciones que mi esposa era médico de la Secretaría de Salud y tenía casi 8 meses sin recibir pago. Y estaba en crisis financiera, pero le creía a Dios. Y yo sabía muy bien que donde él me había plantado, ahí iba a dar frutos. Recuerdo bien que para entretenerme en la pandemia, aprendí a cocinar muchas cosas y comencé a vender comida callejera, a salirme al plantel, a poner una hornilla y ver un gordo cocinando, siempre llama la atención. Y ahí llegaba la gente a comprarme comida y con eso íbamos saliendo de las cuentas. Y fíjense que el año pasado, para el tiempo de agosto, recibimos una invitación de ir a servir a Paraguay.
Y yo decía, puchica, si a ver, no venga a saber porque no me ajusta para el combustible, que va a estar yendo a Paraguay. Pero bueno, Señor, si es suyo, vamos a ponernos en las manos. Hablé con mi esposa y le dije, amor, me invitaron a Paraguay, a ir a servir a Paraguay, pero no, si no es del Señor, no me voy a endeudar en pagar el pasaje. Y el tiempo de comprar el pasaje se venía cortando y no miraba a medios. Yo recuerdo muy bien que ya vi que no estaba en mis manos poder ir a ese lugar. Yo recuerdo muy bien que el director del ministerio al cual esté sirviendo, que es el equipo de le dije, no tengo. Yo creo que mejor voy a dar lo que yo tengo para que otro vaya. Y de modo va a ser la otra. Y aquel señor solamente me dijo, sabe que es preciso que usted vaya. Vamos a sembrar su pasaje. Y si un 5 en la bolsa con $20, para ser preciso, me fui a Paraguay a estar casi un mes. Un mes donde comenzamos a compartir en todos los lugares donde nos hacían. Un mes donde conocí y estar allá y ver las maravillas del Señor, ver cómo el Señor podía utilizar. Y yo no sé si es cuestión de final, pero para mí, después que vinimos de Paraguay, que venía enfermo, con la garganta gastada, con una neumonía, porque no vino un frente frío y no estábamos preparados para ese frío que hacía allá. Recuerdo que normalmente para mí los años comienzan en noviembre. Y este año yo no tenía respuesta. Para invertir no tenía capital, no tenía capacidad de endeudamiento. Sin embargo, recuerdo que una persona que había trabajado conmigo me llamó, una directora de una institución, y haciéndome recordar que uno es testimonio en todo momento, desde que se levanta hasta que se acuesta. No cuando agarra un micrófono. Ella me dijo, Jorge, usted trabajó conmigo, fue una persona responsable, fue una persona honorable en su palabra, cumplió todo lo que decía y lo que no podía cumplir, me lo hacía saber. Necesito a alguien que me dé el servicio de transporte. Y a decirle, yo estaba en que no tenía buses que ofrecerle porque todos los había vendido en desesperación en la pandemia. Ella me dijo, ahí tengo esos buses, esa flota de buses. Si usted puede hacerlos trabajar, páguemelos como pueda, pero yo ocupo a alguien que se haga responsable de esto. Fraternos, yo estoy aquí, aunque tengo cantidad de llamadas, hay cantidad de mensajes. Estoy aquí porque vengo sirviendo al que mejor paga. Capacidad de endeudamiento no tengo, pero tengo un Señor que sabe hacer sus inversiones, que me hizo irme un mes a Paraguay para entregarme una nueva empresa. Un Dios que no solamente mira mi situación, sino que mira mi propósito. Un Dios que le ha placido rescatarme, darme una vida que jamás entendí, que rescató mi familia, que rescató mis negocios, que me ha dado una esposa como una perla, una perla de gracia, que donde quiera que vaya, donde quiera que yo esté, a esa mujer la amo y la hago sentir preciosa, porque sé que amando a la hija del Señor, así también agrado a Dios. Yo no sé en este momento cuál es su situación, qué es lo que ustedes están luchando, pero quiero invitarlos que esa situación que para ustedes no tiene respuesta en Dios, para el cual no hay nada imposible. Y que solamente necesitamos abrir nuestro corazón para que lo vean. Si pueden acompañarme a hacer esta oración conmigo, respondiendo de una forma audible a esta hora, pueden decir, Señor Jesús, en este día te pido perdón, pues soy un pecador y arrepentido estoy. Reconozco que eres el Señor y Salvador de mi vida y abro la puerta de mi corazón. Recibo al Espíritu Santo en mí como mi guía y como mi consejero. Gracias, Jesús. Amén. Fraternos, muchas gracias por su atención. Estoy para darle honra y gloria al Señor. Muchas gracias. Gracias.